Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Venimos con una película que se ha estrenado, una película que muchísimos compañeros y compañeras de YouTube, podcast, etcétera, ya han comentado, pero que nosotros sí o sí también teníamos que traer al canal. Estoy hablando, como habréis visto en título y miniatura, de Spider-Man Across the Spider-Verse, la última película de animación de ese maravilloso universo que se creó hace unos años con ese Miles Morales protagonista, con esa animación tan característica, tan colorida, tan del cómic también, y que bueno, pues hemos ido a ver la segunda parte. Avisamos ya que nos ha gustado menos que la primera, pero que en líneas generales hemos disfrutado un montón. Así que vamos allá con la reseña de Spider-Man Across the Spider-Verse. Como viene siendo habitual en el canal, lo que vamos a hacer primero es una primera parte, una valoración, reseña general, y luego ya nos meteremos en harina con spoilers, con lo que sí nos ha gustado y con lo que no nos ha gustado. Así que empezamos, como digo, con una primera parte sin spoilers, una película del mismo rollo que la primera, animación, como he dicho, súper colorida, muy explosiva, que retoma los acontecimientos, los sucesos, el contexto de la primera película, de un nuevo universo, y que aquí, pues bueno, nos plantea un Miles Morales que se ha hecho más mayor, que pues bueno, ya está haciendo sus pinitos como héroe, que está evolucionando y que lo está compaginando pues con el hecho de tener 15 años. Echa muchísimo de menos a Gwen Stacy, una Gwen Stacy que quedó en otro momento del multiverso, en otro mundo, por así decirlo, y que bueno, en la película desde el principio vamos a tener también, pues bueno, qué le está ocurriendo a esta Gwen Stacy. Y pues ya el multiverso ya lo habíamos visto y ya lo hemos visto recientemente en el UCM. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente entender que existe y que a raíz de los acontecimientos de la primera película pues sucede o se inicia la segunda. Un Miles Morales que mola muchísimo, la relación con sus padres, el hecho de ser Spider-Man y el recordar todo lo que le pasó en el pasado, la muerte de su tío y bueno, en general, pues bueno, ese inicio del camino del héroe que vimos en esa película anterior. Aquí vamos a tener la continuación de todo esto, el rollo va a ser el mismo, sí que os puedo avanzar a modo de, entre comillas, de spoiler, es que es una película con muchísimas más referencias. El que sea lector de Spider-Man se lo va a pasar bomba porque es que va a encontrar 150.000. Yo, que no soy un gran lector de Spider-Man, he encontrado muchísimas y me ha flipado. No quiero imaginar qué habrá sentido, pues eso, un auténtico fan de Spider-Man, un lector de esos de toda la vida, que habrá visto, pues como digo, 150.000 referencias, no solo a los cómics, sino que también a las películas, memes, etcétera. Sí que es cierto, y lo comentaremos luego, que la película puede hacerse larga. Hay momentos que es café para cafeteros. Yo, por ejemplo, pues con las personas con las que fui al cine, más allá del cámara, pues sí que es cierto que a todos se les hizo un pelín larga. Yo sí que hubo momentos que decía, bueno, ¿y esto cómo se va a resolver? Porque es como que llevamos aquí ya un ratito gordo y no llegamos al final. También es verdad que la película nos sorprenderá con una serie de giros que son súper interesantes, que de hecho a mí es lo que acabará de darme el plus para decir esta película me ha gustado, pero que en líneas generales sí que es cierto que hay ratos, hay momentos que la película se cae un poco por larga. Por el resto, a mí personalmente los diálogos, las escenas de persecución, las escenas más de acción y luego lo que es fantasía superheroica, a mí me convence con ese estilo tan Spider-Man de animación, y sobre todo que aquí consiguen hacer también unos nuevos personajes. En la primera película teníamos a Gwen, teníamos a Spider-Cerdo, teníamos a Spider-Man Noir. Pues aquí vamos a tener otros que ya los vimos en el tráiler y que sinceramente pues siguen en esa dinámica, aunque sí que es verdad que en esta película serán Gwen, Peter y sobre todo Miles Morales los que se llevarán el grueso y no se derivará tanto en personajes secundarios. Bueno, pero vámonos con lo que es la
parte con spoilers, vamos a ir con lo que sí nos ha gustado y personalmente, pues bueno, nos quedamos con el tema del colorido, la animación, la banda sonora, los momentos pues así más trepidantes, todo lo que es el universo que ya conocíamos, pues bueno, esa estética, ese contexto, pues a nosotros nos flipa, sobre todo porque rompe con lo que estamos acostumbrados en Marvel, y sí que es verdad que el mundo de la animación te permite estas cosas. Entonces, en ese sentido es muy disfrutona, hace que la película sea muy ágil, hace que conectes fácilmente con los personajes y no le quites ningún tipo de dosis de dramatismo. Así que en ese sentido, lo que es la animación y el seguir por ese camino a nosotros nos convence, es un sí mayúsculo, es un sí absoluto, que yo creo que queda tendencia y, por qué no, incluso considero que en un momento dado en el futuro se podrían atrever con otros personajes incluso. Queremos hacer referencia a esos giros, ¿no?, que ahora ya se pueden comentar, pues bueno, giros con algunos personajes, como por ejemplo Miguel O'Hara, que no digo que sea el villano de la película, porque el villano es la Mancha, pero sí que algunos giros de algunos personajes, el giro de Miles Morales como un fallo, ¿no?, dentro del espacio-tiempo, y luego el giro del final, que a mí me rompe, ¿no? Os decía antes en la parte sin spoilers, es que no llegaba al final, es que no hay final. De hecho, la película tiene una introducción, un cuerpo, y no acaba de haber un desenlace porque nos rompen, en lo que tendría que ser el clímax de la película nos rompen, y a mí eso personalmente me gustó porque lo que me hace es ver que habrá una tercera película, y considero que, bueno, ya os lo acabo de decir, ampliar este universo a mí personalmente me flipa. Así que esos giros con los personajes, con la trama, me molan porque hacen que, pues a lo mejor en esas partes un pelín más largas, de repente, ¡pum!, tienes un choque, tienes un cambio, y entonces pues eso hace que vuelvas a estar atento a la película. De la misma manera que los personajes en general dentro de este contexto de animación están súper bien. Miles Morales no lo voy a destacar porque ya os lo he dicho, es un superhéroe que está haciendo sus pinitos, tiene 15 años, convive con todo ello en la adolescencia, está ultra enamorado de Gwen Stacy, que ese tira y afloja romántico veremos también cómo se resuelve en la tercera película. Creo que está muy bien. La relación con sus padres y los padres como secundarios de la película totales, eso me ha gustado mucho también, porque suele ser, pues bueno, una de esas partes que no solemos ver en los superhéroes, y aquí pues al final vemos cómo están intentando entender qué le ocurre a Miles. Muy interesante la parte del final, cuando Miles se destapa ante su madre, ¿no?, y se da cuenta de que no está en su universo. A mí eso ahí me descolocó un montón. Es uno de esos giros, ¿no?, que hace que digas, ostras, qué bien, ¿no? Y realmente lo que tendría que ser el desenlace de la peli, que no acaba de ser el desenlace en lo que será toda la trama, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. También tengo que destacar a Gwen y a Peter, y Peter en este caso con el recurso, pues bueno, ese alivio cómico que es Mayday, su hija. La verdad es que Gwen, creo que lo veo un personaje que ha evolucionado mucho más. Peter sigue siendo plano, o es más planito en esta película, pero Gwen ha evolucionado mucho psicológicamente, la veo muy diferente. Nos cuentan también su historia, quién era Peter, o el Peter de su época, cómo se acaba transformando en el lagarto. Eso creo que está súper bien metido. Por cierto, el actor de doblaje original es Jack White, el que hace de ese Peter Parker que acaba transformándose en el lagarto. Entonces todo eso mola muchísimo. Y luego tenemos a lo que son, entre comillas, los villanos. Por un lado, la Mancha, que lo veo un villano complicadísimo y maravilloso. La verdad es que me mola un montón, porque al principio pensaba, será un poco de opereta, y no, el tío es un señor villano, las cosas como son. Y luego está Miguel O'Hara, que no es un villano, porque es el Spider-Man 2099, pero sí que es un Spider-Man muy Batman, ¿no? En plan, no sonrío nunca, y no podemos desviarnos de la misión, y tengo secretos, y yo parece que lo sé todo con mis superordenadores, y está muy bien también como esa ciudad donde viven todos los Spider-Mans, que veremos referencias a 150.000, que ya lo he dicho antes, el que sea lector de Spider-Man habrá gozado una barbaridad. Y bueno, ese no desviarse de la misión, contarnos también su historia, Spider-Woman, que también está por ahí danzando con esa moto. La verdad es que esos personajes están bien construidos, igual que Spider-Man Punk, creo que queda genial
que vemos ese toque más rebelde, ese a mí me da igual todo, tan punky pues eso, de Inglaterra. En líneas generales me molan mucho la caracterización de todos estos personajes, que al final cuando digan atrapen a Spider-Man pues se señalen todos, es un meme que sí o sí tenía que ocurrir, y por eso digo que la película en ese sentido está muy bien cómo construyen toda la casa, pese a, como he dicho, que haya momentos que se haga un pelín más larga. Así que por todo esto, pues bueno, la película en líneas generales nos ha gustado, y vamos a pasar a lo que no, y es que lo primero que tenemos que destacar como que no nos ha gustado es precisamente el hecho de que tiene una introducción que se hace muy larga, una parte central, ¿no? Un nudo que hay ratos que los diálogos se alargan más, son esos momentos que podríamos decir son más de aplatanamiento, son más bajitos, que se intentan contrastar con esos giros que para mi gusto, cuando eso ocurre en una película de estas características, sobre todo una película que me interesa, esos diálogos para mí enriquecen lo que es la película, pero sí que es verdad que si no estás muy metido o no eres muy cafetero, la película se te va a caer. ¿Lo van a contrastar con los giros? Sí. ¿Van a funcionar? Para mí sí, pero claro, hay gente a la que no le va a compensar. Sí que es verdad que yo creo que ese giro final, ¿no? en el que no se rompe no se rompe el nudo y llegamos al desenlace, a mí me ha gustado. Entiendo que mucha gente se quedaría fría, porque yo al principio sí que dices, ostras, aparece el otro Miles Morales, aparece el tío, aparece que es el merodeador, y entonces claro, dices, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, a mí eso me gustó porque, ya os lo he dicho, implica que habrá una tercera parte, pero aquí llega el interrogante. ¿La tercera parte será solo para romper esa trama? Van a tener que complicarlo bastante más. Ese Miles Morales merodeador va a tener que ser peligroso, porque si no, no nos explicamos el contenido que habrá en esa tercera película. Yo creo que obviamente lo van a poder resolver correctamente, y no sé si eso será el cierre, el colofón a lo que es este Spider-Man animado, pero deja un interrogante un pelín grande. Sí que es verdad que si la última película a lo mejor es más corta y se queda todo como una trilogía para ser vista del tirón, entonces para mi gusto sí que funcionará. Y poco más que no nos haya gustado, porque creo que al final ya he dicho que la construcción de lo que son los escenarios, lo que son los personajes, lo que es la trama en general, está todo muy bien. El único inconveniente que nosotros le hemos encontrado es eso, que en algunos momentos se hace un pelín larga y hace que la película caiga. Para mi gusto, esto ya es personal, yo, señor Lord, pues bueno, para mí es café para cafeteros en muchos momentos. Creo que quieren meter muchos géneros en la peli, y para mí queda bien, yo lo disfruté, aunque también digo, también tuve esos pequeños momentos de bajón. Así que en líneas generales, este es el análisis que hacemos en Planeta Fríctico de una película que teníamos que ir a ver al cine, que llega un pelín tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, como dice el refrán. Y nada, lo vamos a dejar aquí. En comentarios nos podéis dejar qué os ha parecido la peli, si estáis de acuerdo o no con nosotros, si se os hizo larga, si os gustaron todos los Spider-Man que aparecieron. Ya sabéis que nos podéis dejar lo que queráis. Nosotros lo dejamos aquí y nos vemos en próximos vídeos.